Abran su Biblia, por favor, a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Les doy una oportunidad para que encuentren esa porción de la Escritura. Cada vez se hace más fácil encontrar el pasaje, ¿verdad? Porque todo el mundo trae su dispositivo, aunque todavía se oyen algunas páginas por ahí. Y déjenme decirles que el sonido de las páginas de la Biblia son música para mis oídos. Así es que si pueden traer su Biblia normal, tráiganla. Pero si están acostumbrados ya a usar el dispositivo porque es más rápido y pueden ver diferentes versiones a la misma vez y pueden comprobar que lo que el pastor está diciendo es cierto o no y lo googlean y todo lo demás, también está bien. ¿Ya lo encontraron? Oremos entonces. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, una vez más, porque nos has permitido un día más de vida y porque nos has permitido reunirnos en el nombre de Jesús para adorar tu nombre y su nombre, para, Señor, traer el fruto, el sacrificio de nuestros labios delante de ti. Esperamos, Señor, que haya sido agradable a tus oídos, que haya, Señor, complacido tu corazón. Y al acercarnos ahora a tu palabra, deseamos, Señor, con todo nuestro corazón que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo para que podamos recibir la palabra que tienes destinada para cada uno de nosotros, como individuos y como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, estamos en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y lo que vimos la semana pasada es que este capítulo nos muestra una de las oraciones que tenemos en las Escrituras del Señor Jesús. Creo que nada más por eso es importante que lo leamos y lo estudiemos y hasta lo memoricemos, porque podemos nosotros entonces tomar de él el ejemplo de cómo él oró y el ejemplo de las cosas por las que él pidió y nosotros seguir ese mismo ejemplo. Cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, fue cuando les enseñó el Padre Nuestro. Pero ahora él está preparándose para ir a la cruz. Y ahora él está preparándolos a ellos con instrucciones de lo que pueden esperar que suceda y con instrucciones de cómo lidiar con lo que van a tener que lidiar. Y una de las cosas que hace es orar primeramente por él y luego orar por ellos, los discípulos que estaban con él en aquel tiempo. Pero también eleva una oración no solamente por ellos, como vamos a ver después, sino también por aquellos que iban a creer por el testimonio de ellos. Y creo que todos los que estamos aquí, que somos creyentes, hemos creído por el testimonio de ellos. Amén. Lo que quiere decir que la oración del Señor obviamente fue contestada por el Padre. Y usó primero a aquellos discípulos y ha usado a todos los discípulos que han venido al Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, para la propagación del Evangelio y para discipular a aquellos que han venido a aceptar el perdón de Dios en Jesucristo. Amén. Todos los que estamos aquí hoy somos discípulos. Cuando salgamos de aquí nos convertimos en apóstoles. Porque mientras estamos dentro, estamos estudiando, estamos aprendiendo, estamos buscando escuchar la voz de Dios para que nos dirija en las cosas que debemos hacer y cómo las debemos hacer. Pero una vez que salimos de aquí, estamos entonces buscando sentir la dirección del Espíritu Santo y que nos dé el poder que solamente el Espíritu Santo puede dar para poner en práctica lo que aprendimos. Porque una de las cosas que debemos entender es que la misma comisión que les dejó a ellos cuando Él, después de que murió, resucitó y ascendió al cielo, es la misma comisión que tenemos nosotros. Porque yo no he escuchado una voz del cielo que diga, ya, la obra está terminada, así es que ya no tienen por qué predicar el Evangelio. Ya todos los que se van a salvar son salvos, así es que ya no tienen por qué seguir hablando del nombre de Jesús. Todavía no he oído esa voz. ¿Alguno de ustedes la ha oído? Lo que quiere decir entonces que la obra sigue, amén. Y cuando salimos de aquí, ya habiendo sido discipulados en el tema que vamos a ser discipulados, debemos ponerlo en práctica para la gloria del Señor, amén. Entonces, de nuevo, en esta oración el Señor ora por sí mismo y él da una oración intercesora por sus discípulos presentes, los que estaban con él en aquel tiempo, y también por los que serían sus discípulos en el futuro por el testimonio de ellos. Habiendo enseñado y animado a los discípulos tanto como pudo,
en la víspera de la noche en la que sufriría su más grande desesperación, Jesús hizo lo mejor que podía hacer por ellos, que fue encomendarlos a las manos del Padre en oración. Y esto nos debe dar una ventana, debe abrir una ventana a nosotros al corazón de Cristo. Él se iba a ir, los iba a dejar aquí en la tierra, como vamos a ver más adelante. Y pensó que lo mejor que podía hacer, o nos muestra que Él decidió que lo mejor que podía hacer era orar por ellos y encomendarlos a las manos de Dios. Lo que nos dice a nosotros que cuando tenemos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, o nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, lo mejor que podemos hacer es encomendarlos a ellos y encomendarnos nosotros a las manos de Dios en oración. Porque cuando nos encomendamos nosotros o encomendamos a otros a las manos de Dios en oración, es cuando nos acercamos más a Dios y pedimos con compasión, como el Señor estaba pidiendo, estaba orando con pasión y con compasión, para que el Señor obre en las vidas de ellos como en las vidas de nosotros. Entonces Jesús hizo lo mejor que podía haber hecho por ellos en ese momento, que fue encomendarlos al Padre en oración. Y esto es lo que ora Él en su oración por los discípulos. En el versículo 6 vamos a comenzar hoy. Y noten lo que dice: he manifestado, está hablándole al Padre acerca de lo que Él ha hecho con los discípulos. Y dice: he manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste y han obedecido tu palabra. Lo primero que vemos aquí en esta parte de la oración del Señor es que menciona la revelación que Jesús dice que ha dado a los discípulos. Las palabras he manifestado describen básicamente en lo que consistió todo el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Lo que el Señor dice que les ha manifestado a los discípulos es el nombre de Dios. Y esto es importante porque en el caso de Dios, su nombre es más que una manera de identificarlo. Aparte de que Dios nos da diferentes nombres en la Biblia, ¿no es cierto? Nos da el nombre de Jehová, nos da el nombre de Yahvé, nos da el nombre de Todopoderoso, nos da el nombre del Gran Yo Soy, nos da un sinnúmero de nombres que sirven para identificarlo. Pero lo que más importante tenemos del nombre de Jesús es que el nombre, en el caso de Dios, muestra su carácter y o su naturaleza. Entonces cuando Él dice yo soy el yo soy, ¿qué quiere decir? Que Él siempre está en el presente, que Él nunca está en el pasado, que para Él pasado, presente y futuro es lo mismo. Yo soy, no fui, no seré, yo soy. Por ejemplo, en el nombre de Jesucristo, ¿se acuerdan por qué se llama Jesús? Dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús, que en el hebreo se dice Yeshua, quiere decir Dios salva. Entonces, en lo que a Dios concierne, el nombre es mucho más que una manera de identificarse. El nombre nos describe su naturaleza, nos describe su carácter, nos describe lo que Él es. A veces cantamos el Santo de Israel. Nos describe que es santo, está separado, es aparte de todo lo que podemos ver y hasta de lo que no podemos ver, está fuera del tiempo y del espacio. ¿Sí? Entonces el nombre significa el carácter o naturaleza de Dios. Entonces al decir he manifestado, que a su vez quiere decir he revelado o he mostrado o he exhibido tu nombre a los que me diste, está diciendo que les ha revelado la naturaleza y el carácter de Dios, les ha revelado la forma de ser de Dios y la forma en la que Dios opera. En otras palabras, si queremos saber cómo es Dios en misericordia, vemos a Jesucristo. Si queremos ver cómo imparte Dios su gracia, vemos a Jesucristo. Si queremos ver a Dios en su justicia, nos volvemos a Jesucristo. Para todo lo que queramos saber acerca del carácter de Dios, para todo lo que queramos saber acerca de la naturaleza de Dios, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Ver a Jesucristo. Y si lo vemos a Él, entonces estamos viendo a Dios. Porque Él mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él mismo lo dijo, el Padre y yo, uno somos. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar, el nombre de Dios es más que una forma de identificarlo, es la forma de conocer su carácter
es su naturaleza. Jesús durante su ministerio aquí en la tierra manifestó la gracia, el amor y la bondad de Dios. Y cómo el Señor está más que dispuesto a impartir todas esas cosas, no solamente a su pueblo, sino a todo el mundo. Pero también manifestó la justicia y la santidad de Dios el Padre. Y no se puede tener lo uno sin lo otro. Porque si tratamos de ver a Dios en la gracia, el amor y la bondad y la misericordia nada más, pero no la justicia y la perfección y santidad del Padre, entonces tenemos una imagen distorsionada del carácter de Dios. Él les manifestó el nombre de Dios y por medio del nombre de Dios les reveló la naturaleza de Dios. Y Dios es santo, es perfecto, es justo, pero también es amoroso, lleno de gracia, lleno de misericordia. De nuevo, no podemos tener uno sin el otro, tenemos que tener los dos para tener una imagen correcta de quién y lo que Dios es. ¿Sí? Jesús les dijo en una ocasión a sus discípulos, no lo van a poner en la pantalla, pero les voy a decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús les dijo una vez a sus discípulos: el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Está hablando de sí mismo y está hablando de que todo lo que él hablaba, todo lo que él enseñaba, era testimonio de lo que había visto y oído. ¿Dónde? En el cielo, cuando estaba con el Padre. Entonces todo lo que él había visto y oído mientras estaba en el cielo con el Padre fue la enseñanza que venía a impartir a aquellos que eran sus seguidores. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí a través de las Escrituras, porque el Señor nos ha dado ese testimonio de lo que él vio y oyó en el cielo. Nosotros damos también testimonio de lo que él vio y oyó en el cielo y creemos que lo que él dijo que había visto y oído es cierto y por eso lo repetimos. Por eso lo repetimos. Y nunca nos va a hacer daño escuchar lo que el Señor dijo que había visto y oído en el cielo, porque necesitamos estarlo escuchando una y otra y otra y otra vez. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la Biblia a menudo puede ser repetitiva. Pero es repetitiva por una razón muy importante, que nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos de lo que escuchamos. Mucha gente para cuando llegue el lunes ya se olvidó de lo que escuchó el domingo en la mañana. Sí, tenemos el servicio de media semana y para cuando llegue el miércoles o jueves ya se ha olvidado lo que es. No es porque no nos interese, es porque esa es nuestra habilidad para prestar atención. Sí, y por eso lo estamos repitiendo y el Señor nos da esa manera de presentarnos en su palabra cosas repetitivas porque sabe que necesitamos escucharla una y otra vez. Entonces Él da testimonio de todo lo que vio y oyó en el cielo y todos los aspectos de la naturaleza de Dios, de acuerdo a lo que las Escrituras dicen acerca de esa naturaleza. ¿Sí? Ahora, como creyentes en la actualidad, tenemos la misma responsabilidad y de hecho somos llamados a manifestar el carácter y la naturaleza de nuestro Señor en este mundo con nuestro testimonio. ¿Cómo se nos llama? Cristianos. ¿Por qué? Porque se supone que somos como nuestro Maestro, Cristo. Entonces por eso se nos llama cristianos, porque se supone que somos como nuestro Maestro, como Cristo. No quiero que levanten la mano, no quiero que digan amén, no quiero que sonrían, no quiero que se pongan tristes, pero lo estamos haciendo día con día con día, manifestando el carácter de Cristo, manifestando el carácter del Dios al que decimos servir, amar y al que decimos seguir y del cual estamos aprendiendo. Por eso entonces nos llamamos cristianos, porque se supone que buscamos con la ayuda del Espíritu Santo ser más y más como Él. Ese merecía un gran amén. Ok, vamos a ver otra vez. Por eso nos llamamos cristianos. Ok, porque se supone que buscamos con la ayuda del Espíritu Santo ser más y más como Él. ¿Ya ven? Ahora sí lo van a recordar. Y cuando se vayan de aquí van a buscar ser más como Cristo.
Si van a comer, al parque, si van a reunirse con familia o con quien sea, van a buscar ser más y más como Cristo, porque esa es parte de la enseñanza de hoy, que así como Cristo vino a revelar el carácter y la naturaleza de Dios, así nosotros como cristianos somos llamados a revelar el carácter y la naturaleza de Jesucristo. ¿Ok? Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 3, los versículos 9 al 11. Noten lo que dice ahí. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando. ¿A dónde? A imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Entonces nos hemos quitado, nos hemos despojado de la naturaleza antigua y nos hemos revestido de la nueva naturaleza. Sí, que se va renovando. Noten, la naturaleza del nuevo hombre se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Entonces, Él nos va renovando y Él nos va transformando, Él nos va cambiando a imagen del que nos creó. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros seamos los conductos por medio de los cuales la naturaleza y el carácter de Dios se ha mostrado al mundo. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado de cuidar nuestro testimonio. Pero recuerden, tiene que ser un testimonio que presenta el amor, la gracia, la misericordia de Dios, junto con la justicia, junto con la rectitud, junto con la santidad de Dios. Porque hay gente que se hace o muy para un lado o muy para el otro. Hay gente que puro amor, gracia y benignidad y bondad y es todo. Pero nunca nada de la justicia y de la santidad y la perfección y el juicio de Dios. Y hay gente muy dura que pura juicio, santidad, justicia, ley, etcétera, etcétera, pero dejan a un lado el amor, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. Tenemos que estar seguros que estamos como Jesucristo manifestando todo el carácter de Dios, toda la imagen de Dios. Segundo lugar, en esta parte de la oración nos dice que aquellos que el Padre le había dado ya eran del Padre y que el Padre es quien se los dio a Jesús. Piensen en eso, aquellos que el Padre le había dado a Jesús ya eran del Padre desde antes de que Él se los diera a Jesús. Y esto nos recuerda de cómo Jesús había escogido a sus discípulos de acuerdo con la voluntad del Padre después de haber pasado toda una noche en oración. Por eso supo a quiénes escoger, porque había pasado la noche anterior en oración, clamando al Padre, porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Y en buscar la voluntad del Padre, el Padre le reveló a quienes tenía que escoger, porque el Padre ya los había escogido a ellos para ser quienes Él iba a poder usar para su ministerio. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que buscar hacer también. Lo hemos dicho varias veces en el estudio de Juan, que nuestra primera oración o la primera parte de nuestra oración es pedirle a Dios que por el poder de su Espíritu Santo nos revele su voluntad, para que luego podamos orar de acuerdo a esa voluntad y estar seguros de que porque oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, y si Él nos oye, ¿qué dice Juan? Vamos a tener lo que estamos pidiendo. Pero si es de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, lo primero que tengo que pedir a Dios en mis oraciones es: Señor, muéstrame tu voluntad en cuanto a esta situación. Y si me muestra su voluntad y pido de acuerdo a esa voluntad, puedo estar seguro de que estoy seguro que lo que estoy pidiendo lo voy a recibir. Entonces el Señor se pasó toda la noche anterior, antes de escoger a sus discípulos, orando al Padre. Y creo yo que si conozco bien al Señor Jesucristo por lo que he visto en las Escrituras, lo primero que pidió fue conocer su voluntad. Y una vez que conoció su voluntad, entonces pudo ir y elegir a los que iba a elegir. En Lucas capítulo 6, los versículos 12 al 16, noten lo que dice. Por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó orando a Dios? Pasó la noche orando a Dios. Versículo 13, al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a saber,
Versículo 14, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, conocido por como el celote. Y 16, Judas, hijo de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces Jesús escogió a los 12 que el Señor le había revelado la noche anterior que debía escoger, incluyendo al que lo iba a traicionar. Sabía que Judas iba a ser el traidor, pero lo escogió de todas maneras. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad del Padre. Porque esa fue la voluntad del Padre. A menudo nosotros tenemos la tendencia a esquivar momentos difíciles, experiencias difíciles, esquivar a personas difíciles inclusive. Pero tenemos que recordar que si esos momentos difíciles vienen a nuestra vida, si esas situaciones difíciles vienen a nuestra vida, si esa persona difícil viene a nuestra vida, es porque Dios lo ha permitido y hay algo que debemos aprender, que debemos recibir, que debemos aceptar de ello, porque tiene algo que finalmente nos va a beneficiar a nosotros. No lo debemos ver de esa manera, pero debemos de someternos a la voluntad de Dios para nosotros, porque la voluntad de Dios para nosotros es mejor que cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Amén. Así es que se pasa la noche orando, se levanta el siguiente día, entra a la ciudad y empieza Pedro, Juan, Mateo, Bartolomé, síganme, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos conocemos la historia. Y luego de nuevo dice, tú me los diste y han obedecido tu palabra. Noten, dice, tú me los diste y han obedecido tu palabra. Un par de cosas aquí. El énfasis en la obediencia aquí como característica de los elegidos. El énfasis que pone aquí a la obediencia como característica de los elegidos. Entonces, una característica que los elegidos debemos tener es que obediencia. Si somos verdaderamente elegidos, vamos a ser obedientes. ¿Siempre? Siempre no. A veces nos falla en esa, a veces nos fallan en algunas situaciones la obediencia, ¿verdad? Y queremos preguntarle a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que sufrir lo otro? En lugar de someternos a su voluntad, no lo hacemos. Pero una de las características de aquellos que hemos sido elegidos y que somos verdaderos creyentes es la obediencia. Dios el Padre y Dios el Hijo obran en unidad, escogen a los discípulos y los apóstoles porque sabían de antemano que todos, menos uno, serían obedientes a la palabra del Señor. ¿Escucharon eso? Lo voy a volver a decir. Pone énfasis en la obediencia aquí como característica de los elegidos. Y Dios el Padre y Dios el Hijo, que obran siempre en unidad, escogen a los discípulos, apóstoles, porque sabían de antemano que todos menos uno serían obedientes a la palabra del Señor. Dios sabía de antemano lo que cada uno de ellos iba a hacer. Dios sabía de antemano cómo es que cada uno se iba a comportar. Dios sabía de antemano cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades. Y si leemos las Escrituras y vemos cómo se dirigió a cada uno de ellos tuvo faltas que señalarles y también tuvo elogios por cosas que hicieron. A Pedro, cuando Pedro dice que reconoce que él es el Hijo del Dios viviente, que dice, oh Pedro, qué bárbaro. Eso no te lo reveló carne y sangre, sino mismo Dios te lo reveló, ¿verdad? Pero luego cuando dice que va a ir a Jerusalén y ahí lo van a apresar y lo van a matar, ¿qué hace Pedro? No, Señor, eso nunca te pase. ¿Y qué le dijo el Señor? Pártate de mí, Satanás. Entonces podemos ver que el Señor reconoce nuestras fortalezas y conoce nuestras debilidades también. Por lo tanto, no debemos ni hacer alarde de las fortalezas porque todas son dadas por Él de todas formas. Pero tampoco debemos esconder nuestras debilidades porque Él las conoce y si alguien nos puede ayudar con esas debilidades es Él. Sí, pero Él sabe de antemano. No hay necesidad de que se le informe. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien,
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Luego noten lo que dice el versículo 29, porque a los que ¿qué? Antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nos conoció antes. ¿Sí? Él ya sabía quiénes de nosotros íbamos a aceptar el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y Él ya sabía quién de nosotros lo iba a rechazar e iba a querer presentarse ante Él con sus propias justicias. Él ya sabe. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Entonces a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Pero por qué los predestinó? Porque los conoció desde antes. ¿Y para qué los predestinó? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces para eso nos predestinó. Sí, porque hay mucha gente que habla de la predestinación, y hablando de la predestinación dicen que el Señor ya escogió los que van a ser salvos y los que se van a ir al infierno. No, escogió a los que ya conoció, que sabía que iban a recibir el perdón de Dios por sus pecados por medio de Jesucristo, y a ellos los predestinó a irlos transformando día tras día tras día en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 de Juan 17 dice: ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron, y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Noten los que está revelando aquí el Señor Jesucristo acerca de los discípulos. Han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Lo han entendido, está claro en sus mentes. Yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron, y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sí? Noten todas las cosas que les está atribuyendo. Ahora, si ustedes han leído los evangelios, ustedes saben que todo eso lo dijo antes de la cruz, lo dijo antes de que lo arrestaran, lo dijo antes de que ellos huyeran y lo dejaran solo, etcétera. Lo dijo antes de que todo eso sucediera. Ahorita vamos a tocar más sobre esa parte. Pero esto es lo que ellos mismos le habían dicho a él en el capítulo anterior, cuando comenzó a hablarles claramente. ¿Se acuerdan? Noten ahí en su Biblia, en el capítulo 16, los versículos 29 y 30. Ahí leemos: sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y ya no dices ninguna alegoría. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora, el hecho de que el Señor confirme esto nos dice que aunque el comportamiento inmediato de los discípulos dejaría mucho que desear, ¿sí? Porque en un rato más van a huir y lo van a dejar solo. Pedro lo va a negar 3 veces. Sin embargo, él sabía que después de su muerte y su resurrección, cuando llegara el momento en el que la fe de los apóstoles fuera probada, ellos permanecerían firmes durante la prueba y predicarían el evangelio a pesar de las aflicciones que sufrirían por ello. Entonces el Señor de antemano, aunque su comportamiento inmediato iba a dejar mucho que desear, los discípulos, cuando vinieran los soldados del templo a arrestar a Jesús, ¿qué iban a hacer los discípulos? Iban a huir, iban a correr, se iban a desaparecer. Pedro, ¿qué iba a hacer? Lo iba a negar 3 veces. ¿Sí? Pero noten de nuevo lo que dice acerca de ellos en los versículos 7 y 8. Han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron, y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué nos dice esto? Que aunque comprendamos las Escrituras, que aunque creamos en Cristo, que aunque hayamos recibido las palabras de las Escrituras, de la Biblia como ciertas, ¿sí? Aunque hayamos comprendido que Jesucristo salió del Padre, ¿sí? Y que Él lo había enviado, tenemos siempre la posibilidad de fallarle a Dios. Tenemos siempre la posibilidad de fallarle a Dios, pero lo bueno de Dios es que Dios no nos ve como somos ahorita, sino que Dios nos ve ya como la obra terminada en el cielo.
Yo no sé cómo, pero Él lo hace. Porque Él sabe lo que vamos a hacer nosotros con los dones que Él nos ha dado. Ahora, esto no quiere decir que no nos preocupamos por cómo vivimos nuestra vida y por nuestro testimonio y todo eso. Lo que quiere decir es que cuando fallamos debemos recordar que sus discípulos que tan cerca de Él estuvieron, sí, también habían fallado. También le fallaron. Sin embargo, Él nunca los dejó. Él nunca los desechó. El único que fue desechado fue ¿quién? Judas. ¿Pero por qué fue? ¿Porque el Señor no le hubiera perdonado si hubiera ido a pedir perdón? No, porque si en realidad conocemos la naturaleza del Señor, si Judas hubiera ido a pedir perdón, lo más probable es que Jesús hubiera ¿qué? Perdonado. Pero Judas decidió no ir a pedir perdón. Judas decidió tomar cartas en el asunto él solo y colgarse. Y porque decidió colgarse, no buscó el perdón de Dios. Mis hermanos, nunca, no importa qué tan bajo lleguemos a caer, qué tan grande el pecado en el que lleguemos a caer, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si vamos a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Y esa es una característica de Dios que también Jesucristo nos mostró. Porque como vamos a ver más adelante, cuando estaba en la cruz y oró, podríamos decir, por todo el mundo, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el hecho de que el Señor confirme esto nos dice que aunque el comportamiento inmediato de los discípulos dejaría mucho que desear, ¿sí? El Señor de todas maneras reconoce lo que van a hacer más adelante y reconoce que después de su muerte y su resurrección, ¿sí? Cuando llegara el momento en el que la fe de los apóstoles fuera probada, ellos permanecerían firmes durante la prueba y predicarían el Evangelio a pesar de las aflicciones que sufrirían por ello. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? Digo, sabemos que vamos a pasar por pruebas. Algunos están pasando por pruebas. Otros acaban de salir de alguna prueba. Otros, disculpen que se los diga, pero quizás estén por entrar en alguna prueba. Pero la prueba de que somos verdaderamente seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, es el hecho de que cuando estemos en la prueba vamos a aferrarnos más a Él, vamos a buscar más su voluntad, vamos a buscar más su rostro, ¿sí? Y vamos a mantenernos firmes caminando con Él. Amén. El versículo 9 de Juan 17 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Noten lo que le dice Elón en el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Jesús, sabiendo de las cosas por las que sus discípulos tendrían que pasar, ora por ellos específicamente. No oró por el mundo, sino por los discípulos que llevarían el mensaje del Evangelio al mundo. ¿Escucharon? Está orando por sus discípulos. Y el Señor es lo que hace. Él ora por aquellos que son suyos. Él pide protección de Dios y pide fortaleza de parte de Dios para los que son suyos. ¿Sí? Él ora para que los suyos sean fortalecidos. No oró de nuevo por el mundo, sino por los discípulos que llevarían el mensaje del Evangelio al mundo. ¿Sí? Cuando Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro, ¿se acuerdan? El Señor oró por él para que su fe permaneciera fuerte cuando esto pasara. Ahora, el Señor oró le avisó a Pedro: Satanás ha pedido permiso para ponerte una zarandeada. ¿No es cierto? Bueno, vamos a leerlo en Lucas capítulo 22, los versículos 31 y 32. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero noten el versículo 32: pero yo he orado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. ¿Sí? ¿Por qué el Señor rogó a Dios por Pedro? Y porque el Señor rogó a Dios por Pedro, aunque Pedro falló, ¿no es cierto? Pedro falló y lo negó. Después de su falla, ¿qué hizo Pedro? Volvió al Señor y fortaleció a los demás discípulos. Y ahí está la diferencia entre Pedro y Judas. Que Judas fue y se colgó,
Pedro lloró amargamente, pero ¿qué hizo finalmente? Volvió al Señor Jesucristo. Volvió al Señor Jesucristo y su fe fortaleció a los demás discípulos. El que no esté orando por el mundo aquí, el Señor Jesucristo, en estos momentos, no quiere decir que el mundo no le interesara. Después de todo, Él es el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Pero el mensaje de salvación llegaría al mundo ¿cómo? Por medio del testimonio de aquellos que el Padre le había dado, y ellos eran su principal preocupación en esos momentos. Y si ellos eran su principal preocupación en esos momentos, porque ellos iban a ser los que iban a llevar el mensaje del Evangelio al mundo, ¿usted cree que nosotros no somos la preocupación de Jesucristo en este momento, porque nosotros hemos sido los que se nos ha encargado de llevar el mensaje de salvación al mundo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y por eso ninguno de nosotros le debe rehuir a predicar el Evangelio al mundo, porque sabemos que el Señor está, así como oró por ellos, vamos a ver más adelante, está orando por nosotros también. Versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Noten, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Sí? Todavía no han hecho nada digno de alabanza, podríamos decir. Lo único que habían hecho era caminar con Él y obedecer lo que Él hacía, copiar lo que Él hacía, ministrar con Él, etcétera, etcétera. Sí, pero Él ya dice, he sido glorificado en ellos. Lo que quiere decir que cuando nosotros hacemos las mismas obras que Jesucristo hizo y las hacemos en su nombre, en su naturaleza, en su carácter, estamos glorificando al Señor Jesucristo a través de esas obras. Y por eso hacemos obras, no para ser salvos por esas obras, sino para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. No hacemos las obras para que la gente nos vea y nos vea qué buenos cristianos somos, y nos vea los serviciales que somos, y nos vea los serios que somos. No las hacemos para eso, las hacemos para que Él sea glorificado. Y cuando se nos quiere dirigir la gloria a nosotros como espejos se la reflejamos y se la damos a Él. Eso es lo que debemos hacer. Porque ninguno de nosotros tiene la habilidad por sí mismo de hacer nada bueno por Dios. Es más, si no fuera porque el Espíritu Santo mora en nosotros y por medio del Espíritu Jesucristo, no habría nada bueno en nosotros. La única razón por la que hay algo bueno en nosotros que podamos ofrecer es porque Jesús, por medio del Espíritu, mora en nosotros. Pero aparte de Él no hay nada bueno, porque ¿qué dice Pablo en Romanos? Que no hay justo ni aún uno. Entonces todo aquel que se quiera decir justo está mintiendo, porque no es justo. Tendrá momentos en los que muestra justicia, pero no es justo, porque al fin de cuentas cuando se compara la justicia del hombre con la justicia de Dios, deja mucho que desear. Entonces de nuevo el versículo 10, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y en cierto sentido esto es lo que significa ser creyente también. Esto es lo que significa ser creyente, nacer de nuevo, ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Que Dios el Padre y Dios el Hijo sean glorificados en nosotros. Si somos verdaderamente seguidores de Cristo, si somos verdaderamente creyentes, nacidos de nuevo, entonces vamos a buscar que en todo lo que hacemos, todo lo que digamos, en todo nuestro comportamiento, Dios el Padre y Dios el Hijo sean glorificados en nosotros. Porque Jesús no solo quiere habitar o vivir en el creyente por medio del Espíritu Santo, sino que busca ser glorificado en ellos también. Y eso es algo que debemos buscar diariamente, porque de nuevo a eso es a los que somos llamados. De nuevo, cuando salga, ahorita estamos siendo todos discipulados, cuando salgamos de aquí debemos poner en práctica lo que estamos oyendo. Mateo capítulo 5, los versículos 14 al 16 leemos lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Noten el versículo 16. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, cuando hacemos buenas obras, ¿son para qué?
para que por esas buenas obras nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Y si lo que estamos haciendo son las buenas obras que estamos haciendo, las estamos haciendo para que el mundo las vea y puedan glorificar al Padre y no para glorificarnos nosotros mismos, para que se hable bien de nosotros, entonces estamos cumpliendo con nuestro cometido. Estamos cumpliendo con nuestro cometido. Y las cosas que hacemos para glorificar al Padre, si está el Espíritu Santo en nosotros, van a venir de una forma natural. Vamos a servir de una forma natural, vamos a dar de una forma natural, vamos a amar de una forma natural. No nos vamos a tener que forzar mucho para hacerlo, porque ese es el fruto del Espíritu que mora en nosotros. Entonces tenemos que hacer las buenas obras, de nuevo, no para ser salvos, porque las buenas obras no nos salvan a nadie. Hacemos buenas obras para que el mundo vea esas buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Pedro dice en primera de Pedro capítulo 2, los versículos 11 y 12, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Noten, les está hablando a cristianos y les está diciendo que se aparten. Les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Aquí surge una pregunta, ¿hay deseos pecaminosos en nosotros que batallan contra el alma? No me diga, no me diga. No quiero saber. Usted sepa, usted contéstese a sí mismo. De nuevo, ¿hay deseos pecaminosos que batallan en contra del alma en los cristianos? Si somos honestos, yo creo que todos debemos decir que sí. Porque al hablar de deseos pecaminosos, estamos hablando de cualquier cosa que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, cualquier cosa que sea diferente a la naturaleza o carácter de Dios. Entonces todos nos enojamos, todos decimos cosas que a veces desearíamos poder desdecir, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar, como nos dice Pablo aquí, debemos de buscar apartarnos, como Pedro dice aquí, de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. En el versículo 12, noten lo que nos dice: mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Sí, el día que ¿Y cuándo es que Dios nos va a visitar? Cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros. Y cuando ya no estemos, ¿qué va a decir el mundo? Por eso hacía tantas buenas obras, por eso hacía lo que hacía, por eso mostraba amor a gente que no merecía amor, por eso mostraba gracia a gente que no merecía gracia, por eso mostraba misericordia, por eso se portaba rectamente, por eso obedecía las leyes, porque era parte de los hijos de Dios que habían aceptado el sacrificio de Jesucristo a su favor delante de Dios y ahora están con Él en el cielo. Entonces las buenas obras no son para salvarnos, sino para que el Señor reciba la gloria por ellas. Entonces, ¿qué tantas buenas obras deberíamos estar haciendo? Depende, ¿verdad? De cuánta gloria le queremos traer a Él, de cuánta gloria le queremos dar a Él. Sí, porque la cantidad de gloria, el volumen de gloria que nosotros queremos darle a Él es lo que va a dictaminar qué tantas buenas obras vamos a hacer. Y entre más buenas obras, más gloria para Dios. Y entonces las hacemos vez tras vez, tras vez, tras vez, aunque nos cansamos, aunque a veces no quisiéramos, pero las hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que le van a traer gloria a Dios. Y al fin de cuentas ese es el objetivo, ¿no es cierto? Versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, noten, cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Vamos a ver más acerca de la unidad más adelante. Pero noten, Jesús, el deseo de Jesús es que los creyentes sean uno, así como Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Y Dios el Padre y Dios el Hijo, como ya hemos visto, siempre trabajan en conjunto. El Hijo siempre busca hacer la voluntad del Padre y el Padre siempre busca honrar al Hijo. Entonces, si vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo dentro de la iglesia como hermanos, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar tener siempre por encima de todas las cosas? Mucha gente dice amor.
Pero el Señor lo primero que menciona aquí es que la unidad. La unidad. Trabajar como uno. Nosotros somos una unidad. Somos el cuerpo de Cristo. Somos diferentes miembros del cuerpo de Cristo, pero al fin de cuentas todos miembros de ese solo cuerpo. Y debemos de trabajar en unidad para traerle gloria a Dios, así como en la unidad del Padre y del Hijo les llevaron gloria a ellos. Y estos versículos revelan que Jesús sabía la situación tan difícil que su partida iba a provocar en las vidas de sus discípulos. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando Jesucristo fue arrestado? Cada quien corrió por su lado. ¿Hubo unidad ahí? Nada más en el miedo que tuvieron y corrieron todos por todos lados, pero no hubo unidad. No hubieran podido juntarse y decir, hey, ¿por qué se lo llevan o defender? No, todos corrieron por su lado. ¿Qué tan segura puede ser una iglesia en la que todo el mundo jala por su lado? En la que todo el mundo hace lo que bien le parece a cada quien y no busca trabajar en unidad para que el evangelio de Jesucristo sea propagado por medio de esa iglesia y por medio de los miembros de esa iglesia. Entonces él sabía que iba a haber estas situaciones que iban a querer dividirlos, que iban a querer sembrar semillas de discordia entre ellos. Sí, y Jesús sabía la situación tan difícil que su partida iba a provocar en las vidas de los discípulos. Él iba al Padre, pero ellos tendrían que quedarse aquí en la tierra, seguir con la obra. Y sabía que necesitarían el poder y la protección de Dios para llevar esa obra a cabo. El Señor lo sabía. ¿Ustedes creen que el Señor sabe que nosotros necesitamos el poder del Padre en nosotros para poder llevar a cabo las obras que el Señor Jesucristo nos ha encargado que llevemos a cabo? Desde luego que sí. Por eso Jesús pidió al Padre que cuidara de sus discípulos en su nombre. Porque el trabajo de mantener a un creyente es tan importante que toma el nombre de Dios con todo el carácter y la autoridad de Dios para poder llevarse a cabo. De nuevo, ¿sí? El trabajo de mantener a un creyente es tan importante que toma el nombre de Dios con todo el carácter y la autoridad de Dios para mantenerlo en la fe. ¿Sí? Pero nosotros tenemos entonces que buscar siempre. Tenemos que buscar siempre el poder de Dios. Tenemos que buscar siempre, por medio del Espíritu Santo, obviamente, para mantenernos dentro de los caminos de Dios. Porque si no es por Dios en nuestras vidas, no podríamos hacerlo, mis hermanos. Es difícil para el hombre mantenerse en los caminos de Dios. Es difícil para el hombre reunirse con personas para escuchar la palabra de Dios, para alabar a Dios. Es difícil. ¿Sí? Y empieza desde que estamos chiquillos, ¿no es cierto? Nuestros padres nos llevan a la iglesia y ¿qué sucede? Ahí estamos moviéndonos para todos lados y queriendo jugar con los juguetes y jugar con lo que la mamá tiene en la bolsa. Nunca les preocupa lo que la mamá tiene en la bolsa, pero cuando están en la iglesia. Como jóvenes, ¿a cuántos de ustedes los obligaron, si son cristianos desde hace mucho tiempo, a cuántos de ustedes los obligaron a ir a la iglesia porque su mamá les decía, es domingo y los domingos todos vamos a la iglesia? ¿Nomás a mí? O es miércoles y es miércoles misionero, así es que todos vamos a estar en la iglesia. Nos obligaron. No quisiera hacer la pregunta, pero ¿sus hijos vienen obligados o vienen porque quieren? ¿Saben? Les digo una cosa, no tiene nada de malo obligar a los niños y a los jóvenes menores de edad para que vengan a la iglesia. No tiene nada de malo. Hay muchas cosas que los obligamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Cuántos obligan a sus hijos a limpiar su cuarto? ¿Cuántos obligan a sus hijos a comer lo que hayan hecho para cenar? Porque aquí no es restaurante y van a comer lo que se hizo. Y van a comer lo que se hizo. Hay muchas cosas para las que obligamos a nuestros hijos a hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos obligarlos a que vayan a la iglesia? No, es que yo quiero que él o ella elija por sí solo.
Yo me voy a esperar, yo no les voy a decir nada de la Biblia ni nada de Dios hasta que cumplan los 18 años para que ellos solos escojan si van a seguir a Dios o no. Suerte con eso, ¿ok? Suerte con eso, porque si no se les ha estado enseñando desde chiquitos, cuando llegue el momento de decidir, si ellos son como todo ser humano, van a decidir por qué, por el mundo. Van a decidir por el mundo. Entonces, para poder mantener a alguien dentro de los caminos de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo, pero solo por el poder de Dios y el Espíritu Santo, no siguiendo corrientes del mundo, no siguiendo filosofías del mundo, ¿verdad? Buscando ser amigos de... ¿Cuántos aquí son amigos de sus hijos? ¿Cuántos querían ser sus mejores amigos? Yo quiero ser el mejor amigo de mis hijos. Créame, usted nunca va a ser el mejor amigo de sus hijos. Siempre va a haber otros amigos que van a ser mejores amigos de ellos. ¿Por qué? Porque piensan igual. Necesitan un consejo, ¿y con quién van? Con sus amigos. Necesitan dirección, ¿y a quién van? A sus amigos. Porque así somos. Buscamos a la gente que va a aceptarnos y que va a ver lo que estamos buscando hacer como nosotros, y no nos va a juzgar y no nos va a decir que está mal, etcétera, etcétera. Y usted como padre y como madre es llamado por el Señor a decirles a sus hijos lo que está bien y lo que está mal, mientras pueda. ¿Sí? Entonces Jesús pidió al Padre que cuidara a sus discípulos en su nombre. De nuevo, porque el trabajo de mantener a un creyente es tan importante que toma el nombre de Dios con todo el carácter y la autoridad de Dios. Pero noten que no pide que los cuide para que nada malo les pasara, sino para que las mantuviera fieles a la revelación de Dios que Jesús les había dado mientras estaban con ellos. El Señor también les había dicho en Juan 14 que Él rogaría al Padre para que les enviara el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu cayera sobre ellos, los discípulos tendrían una nueva unión con el Padre y el Hijo y los unos con los otros, porque serían la futura morada del Espíritu Santo. Nosotros también necesitamos que Jesús, nuestro intercesor, ore por nosotros, pidiendo a Dios el Padre que nos guarde. Señor, tú guárdame, tú cuídame, tú protégeme, tú dirígeme, ¿sí? Para poder continuar nuestro caminar con Cristo, nuestros esfuerzos no son suficientes. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que sus esfuerzos no son suficientes para continuar caminando con el Señor Jesucristo. El mundo, la carne, el diablo son tan poderosos, son tan persuasivos, son tan seductores, que nunca podríamos mantenernos fieles por nuestros propios esfuerzos. Constantemente estamos luchando contra estas cosas. Y cuando apenas empezamos a sentir que las estamos venciendo, ¿qué sucede? Ahí vamos otra vez. Por eso necesitamos el poder del Padre a través del Espíritu Santo. De nuevo, el mundo, la carne, el diablo son tan poderosos, persuasivos y seductores que nunca podríamos mantenernos fieles por nuestros propios esfuerzos. Si permanecemos con Jesús, es porque Jesús ha orado por nosotros y ha pedido al Padre: Padre, cuídalos. Padre, cuídalos. Y gloria a Dios que Él está intercediendo por nosotros, amén. Gloria a Dios que Él siempre está delante del Padre intercediendo por nosotros. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 8 y el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios y ¿qué hace? Intercede por nosotros. Dele gracias a Dios que el Señor está intercediendo por usted. Porque si el Señor no estuviera intercediendo por usted, ¿qué habría hecho ya? ¿Habría tenido la fuerza para seguir caminando con el Señor a pesar de las pruebas y las dificultades? ¿O ya se hubiera dado por vencido? No mienta, ha habido veces en las que dice: ya estuvo, no quiero más.
No tiene caso. Pero el Señor la ha redarguido, el Señor le ha reprendido, el Espíritu Santo se ha movido en usted y se ha dado cuenta de que a pesar de las dificultades es mejor caminar con Cristo que caminar sin Él. Amén. Hablando acerca del sacerdocio de Jesucristo, en Hebreos capítulo 7, los versículos 23 al 25, dice: ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece como para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Por eso podemos ser salvos para siempre, no por nuestras propias fuerzas, porque si fuera por nuestras propias fuerzas, algunos de nosotros ya nos hubiéramos dado por vencidos. Si fuera por nuestras propias fuerzas, ya hubiéramos vuelto a la vida antigua, ya hubiéramos empezado a caminar lejos de Cristo y volver a hacer las cosas que hacíamos antes de venir a Él. Pero lo que nos mantiene caminando con Él es el poder de Dios manifestado en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo morando en nosotros. Señor le sigue orando al Señor y le sigue diciendo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba, noten, en tu nombre. O sea, yo los cuidaba como tú los cuidarías. Yo los cuidaba con el mismo poder que tú me dabas a mí para cuidarlos y los mantenía dentro del camino que les has trazado para que sigan. Yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Y obviamente cuando está hablando aquí del hijo de perdición, está hablando de Judas. Y la escritura con la que Judas estaba cumpliendo era lo que leemos en el Salmo 41 y el versículo 9, en donde dice: aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo me ha traicionado. ¿Y de qué habla eso? Habla de cuando el Señor dijo que el que mojara el pan con él en el plato, ese era el que lo iba a traicionar. Eso es de lo que estaba hablando el Salmo 41. Y sabemos que aquí está hablando de Judas nuevamente, quien a pesar de andar con el Señor durante sus 3 años de ministerio, primero que todo, se nos dice en las Escrituras que no era un verdadero creyente. 3 años de andar con Jesús, de escuchar sus enseñanzas, de ver las obras que hizo. Era el tesorero del grupo, ¿ok? 3 años, pero nunca fue un verdadero creyente. Nunca fue un verdadero creyente. Y eso nos habla de que hay falsas y verdaderas conversiones. No nos debe extrañar. Ahora, nosotros no estamos encargados de determinar quién es un falso y un converso verdadero, pero los hay. La cizaña crece con el trigo, ¿sí? Los lobos disfrazados de oveja están en el mismo redil con las ovejas, ¿sí? Entonces no nos debe extrañar que eso suceda. No debemos dejar que eso nos haga caer a nosotros, pero no nos debe extrañar que eso suceda, porque de nuevo, Judas, después de 3 años de ministerio, nunca fue un verdadero creyente. En Juan capítulo 6 y el versículo 64, el Señor mismo nos dice: pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Entonces Dios sabe. Yo no puedo verlo, ustedes no pueden verlo el uno en el otro, pero el Señor sí sabe quién es un verdadero creyente y quién no. Y el Señor nos avisa muy claramente que un día van a llegar muchos diciendo: Señor, pero yo prediqué en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre, yo hice esto y aquello y lo otro en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Va a haber mucha gente así. Por eso debemos estarnos predicando el Evangelio a nosotros mismos diariamente, para estar seguros de que estamos seguros, que hemos creído que la muerte de Jesucristo pagó por nuestros pecados y ahora vamos a ser bienvenidos en el cielo. ¿Sí? Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Estaba todavía en el mundo y estaba orando por ellos,
Y al parecer estaba orando en voz alta y ellos están escuchando todo esto. ¿Y ustedes creen que ellos sintieron gozo al escuchar a su Señor orando por ellos de esa manera? ¿Ustedes creen que sintieron confianza? Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. La versión en inglés, New King James, dice que los protejas del maligno. ¿Saben por qué? Porque mientras que estemos queriendo fielmente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, amar y servir a Dios, el maligno siempre va a andar detrás de nosotros queriendo hacernos tropezar, queriendo hacer que dejemos a un lado a Dios y busquemos mejor sus caminos, busquemos mejor sus métodos. Versículo 16 dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. De nuevo, no pide que los quite del mundo, sino que los proteja del mal o del maligno. Y esto debe de hablarnos a nosotros de que como cristianos no debemos buscar aislarnos del mundo. No debemos de convertirnos en ermitaños. No, yo no salgo a ningún lado porque si salgo a algún lado voy a ver cosas que me tienten, voy a oír cosas que me hagan, que no quiero oír, voy a ver cosas. ¿Sabe qué, mi hermano? Prenda la televisión y va a oír cosas que no quiere oír, va a ver cosas que no quiere ver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no es cierto? Lo mejor sería nunca prender la televisión. No hay ningún amén con eso. Ok. O si la vamos a prender, tener videos cristianos o música cristiana o algo, ¿verdad? Pero lo mejor sería, pero ¿saben qué? El Señor no nos llama a que salgamos del mundo. Entonces nuestro deseo como cristianos no debe ser aislarnos del mundo, sino usar la palabra de Cristo y el poder del Espíritu Santo para servirle mientras nuestra vida dure aquí en la tierra. Yo siempre estoy queriendo irme al cielo. Ustedes lo saben porque todo el tiempo lo digo. Yo ya estoy listo. Pero como Pablo, ¿sí? No sé qué escoger. Si seguir con la obra que Dios me ha dado a hacer aquí en la tierra o irme con el Señor, aunque yo sé que sería mucho mejor irme con el Señor, también no quiero irme antes de terminar la obra que Él me ha dado para hacer. Entonces estoy entre, ¿qué hago, Señor? Pues me quedo donde estoy hasta que Él me llame a su presencia. Amén. Entonces nuestro deseo no debe ser aislarnos del mundo, sino usar la palabra de Cristo y el poder del Espíritu Santo para servirle mientras nuestra vida dure. Sin embargo, al mismo tiempo, no debemos convertirnos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos sucumbir, no debemos entregarnos a las influencias malignas del mundo. No debemos seguir sus filosofías, no debemos seguir sus enseñanzas, etcétera, etcétera. Debemos de rechazarlas. Es imposible no oírlas, es imposible no verlas a veces, pero sí podemos rechazarlas. Un evangelista muy famoso, no sé si han oído de él, Greg Laurie, dice que el pecado es como los pájaros. Así que no podemos evitar que vuelen sobre nuestra cabeza. Los malos pensamientos, las tentaciones, etcétera, son como los pájaros. No podemos evitar que vuelen sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Pero sí podemos evitar que construyan un nido sobre ellas, ¿verdad? Sí podemos evitar que construyan un nido sobre ellas. Y lo que pasa a menudo con muchos cristianos es que creen que el pájaro va a pasar y no se va a detener, pero a veces se detiene y ni cuenta se dan. ¿Y qué empiezan a hacer los pájaros? A construir su nido ahí, cuando menos piensan, ya tienen un gallinero encima de la cabeza. Entonces no podemos evitar que las tentaciones vengan, no podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que vengan y se postren sobre nuestra cabeza y nos estén alimentando puras cochinadas. Entonces, ¿qué quiere decir que no qué quiere decir que no somos del mundo? ¿Qué quiere decir que cómo podemos saber si somos o no somos del mundo? ¿Estamos en el mundo? ¿Somos terrestres? Un día vamos a ser espaciales, pero todavía somos terrestres. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se parece entonces el no ser del mundo? Porque eso es lo que tenemos que investigar aquí para poder
tomar cartas en el asunto y no ser del mundo. Bueno, Juan nos dice en primera de Juan capítulo 2 y el versículo 16. Porque ¿cuánto? Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si somos del mundo, vamos a estar constantemente obedeciendo a los deseos de la carne. Y de nuevo, carnalidad no es igual a sensualidad. Carnalidad es darle al cuerpo, a la carne, lo que desee, cuando lo desee, como lo desee. ¿Okay? Entonces, cualquier cosa que la carne desee, que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, y si lo practicamos, somos parte del mundo. Los deseos de los ojos, esos como nos dan problemas algunos, ¿verdad? Porque donde ponemos el ojo, ponemos el deseo, ¿verdad? Yo quiero ese carro. Yo quiero una casa como esa. Yo quiero una televisión como la de mi hermano. Donde ponemos los ojos, ahí pues, yo quiero uno. Yo quiero una. ¿Sí? Si entonces, si estamos buscando los deseos, cumplir con los deseos de los ojos, somos del mundo. La vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria? Orgullo, soberbia. Yo soy el hermano fulano de tal y soy anciano en la iglesia y estoy en la mesa directiva y yo le ayudo al pastor a tomar las decisiones importantes de la iglesia. Pues yo soy el pastor, a ver. La vanagloria del creerse más que los demás, el creer que de alguna manera es algo especial, el creer que yo sí lo sé todo y ellos no. Esa es la vanagloria de la vida. El orgullo de ser quien somos. Les digo una cosa, no lo van a decir a mi mamá, pero a mí me caía muy gordo mi apellido. No me gustaba mi apellido. Oye, cuando volví a la iglesia, después de muchos años de apartarme de ella, empecé a tocar en el grupo de alabanza, empecé a cantar, empecé a predicar, etcétera, etcétera. Y hubo gente que decía, hermanos en la iglesia que decían, sí, pues es hijo de Manuel Alvarado. Nunca le hagan eso a sus pastores, inclusive a sus hijos. Sí, pues tú eres fulano de tal, eres hijo de fulano de tal. Porque ¿saben qué sucede? Tienen buenas intenciones, pero eso le empieza a llenar a uno la cabeza de esa vanagloria de la vida. Mejor trátenme mal. O trátenme más mal. Entonces, si estamos haciendo caso a los deseos de la carne, si estamos haciendo caso a los deseos de los ojos, si estamos haciendo caso a la vanagloria de la vida, entonces estamos siguiendo lo que el mundo nos presenta, lo que según Juan no proviene del Padre. Somos del mundo, con cualquiera de esas cosas somos del mundo. Y no ser del mundo quiere decir que luchamos contra esos deseos y no nos conformamos a ellos. Y somos honestos con nosotros mismos. ¿Sí? Y cuando somos gente que puede ser orgullosa, altanera, reconocemos que somos gente orgullosa, altanera, soberbia, etcétera, etcétera, y decimos, Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a humillarme yo mismo. Cuando siempre estamos queriendo darle a la carne lo que desea, decimos, Señor, esta carne, ayúdame a matarla, ayúdame a someterla para hacer solamente lo que a ti te parece, lo que tú me pides. ¿Sí? Cuando nuestros ojos nos traicionan, nos delatan, Señor, ayúdame a controlar mis ojos, ayúdame a que no todo lo que vea, simplemente porque me gusta, quiere decir que lo necesito, sino que mis ojos están siendo más grandes. ¿Han oído el dicho, tienes más grandes los ojos que el estómago? ¿Qué quiere decir ese dicho? Que ves el buffet y te lo quieres comer todo, ¿verdad? Aunque sabes que no te va a caber. ¿Sí? Y eso es espiritualmente, eso es tener los ojos más grandes que porque todo lo que vemos lo queremos, sea para nuestro bien o no, lo queremos porque lo queremos. Lo quiero, ¿verdad?
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces no ser del mundo requiere decir que luchamos contra esos deseos y no nos conformamos a ellos. En Romanos capítulo 12, los versículos 1 al 2 dice, así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Versículo 2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces no se conformen, no adopten las costumbres de este mundo, un deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no los adopten, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos pedir en nuestras oraciones? Señor, muéstrame tu voluntad, porque la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos trae. Te damos gracias, oh Dios, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque nos buscas y nos enseñas las cosas que nos quieres enseñar por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias. Bendito Señor, nos encomendamos a tus manos. Así como nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos a tus manos, así nosotros ahora nos encomendamos a tus manos para que tú nos dirijas y nos protejas y nos ayudes a permanecer fieles a ti, Señor. Porque si lo tratamos de hacer por nuestras propias fuerzas, nosotros nos conocemos y sabemos que no seremos lo suficientemente fuertes para hacerlo. Así es que dependemos de ti, oh Dios. Tenemos que depender de ti. Y te damos gracias que tenemos que depender de ti. Porque al depender de ti sabemos que cuando necesitamos esa fortaleza, Señor, tú estás ahí dispuesto para impartirla. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...